Buenas noches, busque usted la palabra del Señor en este día en el libro de Jeremías, capítulo 27, versículo 1, y dice en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: En el principio del reinado de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo: Jehová me ha dicho así: hazte coyundas y yugo y ponlo sobre tu cuello, y los enviarás al rey de Edom, y al rey de Moab, y al rey de los hijos de Amón, y al rey de Tiro, y al rey de Sidón, por mano de los mensajeros que vienen a Jerusalén, a Sedequías, rey de Judá, y les mandarás que digan a sus señores: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, así habéis de decir a vuestros señores: yo hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra, con mi gran poder y con mi gran brazo extendido, y la di a quien yo quise. Y ahora yo he puesto todas estas tierras en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y aun las bestias del campo la he dado para que le sirvan. Todas las naciones le servirán a él, a su hijo y al hijo de su hijo, hasta que venga también el tiempo de su misma tierra, y la reduzcan a servidumbre muchas naciones y grandes reyes. Esta es la palabra para esta noche, que el Señor dé sabiduría y entendimiento para entender esta palabra. Eh, la palabra de Jeremías en esta noche que nos trae para poder el Señor, ¿cierto?, entender lo que quiere decir, es una palabra profética que Jeremías, siervo de Dios, ¿cierto?, profeta de Dios, por el cual Dios hablaba, ¿cierto?, a su pueblo Israel, quizás no era lo que Jeremías hubiese querido, porque le tocó como la parte más difícil que tienen los profetas, era que dar la mala noticia y decirle que juicio venía sobre ellos. y, y eso no es tan malo si el pueblo se arrepiente, ¿cierto? Porque si usted lo analiza, cuando le tocó ir a Jonás a la tierra de Nínive, los ninivitas aceptaron que Jonás venía de parte de Dios y se arrepintieron de sus pecados y se volvieron, desde el rey hasta el más pequeño se volvió a Dios y se arrepintió de su pecado, ¿cierto? Entonces no era tan malo, no era, no era como si hubiesen querido hacerle daño por lo que venía a decirles que Dios iba a destruir Nínive, ¿cierto? Si, no hicieron eso, sino que por el contrario, ellos se arrepintieron de su pecado y se volvieron a Dios y se humillaron en polvo y ceniza, ¿cierto? De tal manera de mostrar a Dios que ellos estaban arrepentidos de lo que habían hecho. Y aquí, siendo el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, fue todo lo contrario. Cuando Jeremías vino a darles el mensaje, ¿cierto? En el capítulo 26, si usted lo lee, va a encontrar que ellos querían darle muerte, ellos querían matar al profeta porque de alguna manera su mente ya estaba turbada, de la nación, ¿cierto? No solo del pueblo, sino que también de sus reyes, de sus príncipes, de los sacerdotes, ¿cierto? Entre todos se confabularon y dijeron: démosle muerte, cuando él dio la noticia y dijo que Nabucodonosor iba a tomar Jerusalén, iba a destruir el templo y iba a llevar cautivo a su pueblo. Entonces dijeron ellos: ¿cómo es posible que suceda esto si Dios es el Dios nuestro, ¿cierto? Para ellos era imposible que eso sucediera, pero había sido tanto lo malo que habían hecho el pueblo de Israel ante Dios, que Dios ya ellos habían colmado, ¿cierto?, el vaso de la paciencia de Dios, y tenía Dios que castigar el pecado que ellos habían hecho. Entonces, también Dios les había advertido ya con anterioridad, y incluso cuando Jeremías les habla, si ellos se arrepentían de su pecado, entonces Dios no los iba a castigar. Pero ellos no lo hicieron, sino que por el contrario, en vez de arrepentirse, ¿cierto? Como le decía en el caso anterior de Nínive, ellos lo que hacen es decirle al profeta que le iban a dar muerte. Pero después de esto recapacitaron los príncipes, y los príncipes empiezan y dicen: escuchemos lo que dice realmente Jeremías. Entonces, ¿por qué sucede esto? Porque habían profetas falsos también que decía que eso era imposible, ¿cierto? Decía: Jehová no va a hacer eso porque el templo es el templo de él y Israel es su pueblo. Entonces, ¿cómo Dios va a destruir a su pueblo y al templo? Entonces decían ellos que no, que Dios, eso iba a durar solamente 2 años y después Dios le iba a restituir todo lo que había sucedido ya, pues ya Israel estaba pagando tributo a Nabucodonosor.
pero la historia le da la razón, ¿cierto?, a Jeremías. Y eso es lo que quisiéramos entender, que hoy en día, ¿cierto? Cuando están pasando todas estas cosas y unos dicen que lo que está viviendo la tierra es por culpa del hombre, es por culpa del pecado. Y muchos dicen que no, que es por el calentamiento global, que es porque una sección, ¿cierto?, de la gente más poderosa se está uniendo para llevar al nuevo orden mundial. Y otros dicen, y así hay muchas teorías, pero todas estas teorías, sea cual sea la que sea la verdadera, eh, tenemos que entender que Dios está al mando y está permitiendo hacerlo, ¿cierto? Así como para ellos no cabía en su cabeza de que Dios le fuera a dar permiso, ¿cierto?, a Nabucodonosor para que destruyera, ¿cierto?, al pueblo de Israel, ¿cierto?, y los llevara cautivos, y no solo los llevara cautivos, sino que destruyera el templo y se llevara, ¿cierto?, todo lo que había en el templo a Babilonia. Entonces eso para ellos era imposible de entender, era imposible de creer. Así también hoy en día el mundo, ¿cierto? Se le hace muy difícil creer que Dios pueda estar al mando todavía de todo lo que está sucediendo, porque dicen, ¿cómo es posible que pase todo esto si Dios está todavía presente, ¿cierto? Dicen, no, no es posible. Y nosotros sabemos que sí, que esto ya estaba dicho en la palabra. Si usted lee esta misma palabra, va a entender que siempre la palabra de Dios habla en el tiempo que era para ese momento, ¿cierto? Para el pueblo de Israel, pero hoy en día es para nosotros, es una guía para que nosotros podamos entender que esto tenía que suceder. ¿Por qué? Porque la generación, ¿cierto? Esta generación, si usted, la palabra dice que una generación dura 70 años y 80 en los más robustos, ¿cierto? Eso es lo último que se dice. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta que el pueblo de Israel volvió a sus tierras en 1948, han pasado un poco más de 70 años y la tierra y las naciones se han corrompido mucho a partir de ese tiempo en adelante, sobre todo después de los años 70 y algo, ¿cierto? 70, 80. Ha cambiado mucho el hombre, ha cambiado mucho la mujer en sí, en su esencia, ¿cierto? El hombre ha ido cambiando su forma y se ha ido cada día más haciéndose facciones femeninas, y la mujer tomando roles del hombre, ¿cierto? ¿Por qué pasa esto? Porque la sociedad, ¿cierto?, ha ido permeando, ¿cierto?, lo que dice la palabra de Dios, y aquellos que debieran estar para proteger lo que la escritura, la palabra de Dios dice, no lo hacen, sino que todo lo retabilizan, hacen, no lo dejan en claro, sino que dicen puede ser o no puede ser. Dice, pero es que estamos viviendo otros tiempos, dicen ellos. Pero la palabra de Dios dice que no, dice que Dios castigó a su pueblo porque ellos se apartaron de la palabra de Dios, se apartaron de los estatutos, se apartaron de las leyes de Dios, y hoy en día eso es lo que está sucediendo en el mundo. Si usted analiza todo lo que ha sucedido, las leyes que ha impuesto el hombre, ¿cierto?, acerca del aborto, acerca de la eutanasia, acerca de los cambios climáticos, ¿cierto?, cómo el hombre ha operado, ¿cierto?, en las distintas cosas, en los animales, en la fruta, ¿cierto? Ciertamente, si a lo mejor si no los hubiesen hecho, ¿cierto?, los injertos que hacen para que los árboles den más fruto y los animales crezcan más rápido, a lo mejor sería muy difícil para el hombre poder alimentarse a la cantidad de gente que existe ya en el mundo. Pero todo esto a lo mejor Dios podía haberlo hecho de otra manera. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que el hombre siempre va a buscar una solución distinta a lo que Dios quiere traer a su vida, porque cree que el hombre, la persona cree que es autosuficiente, y la persona, incluso el creyente, confía más en la palabra del científico y confía más en la palabra de aquel que dice que sabe, más que en la palabra que dice Dios. Entonces, ¿qué ha pasado con la iglesia? Que la iglesia ha dejado de leer la palabra de Dios, ha dejado de tratar de entender la palabra de Dios, ha dejado de buscar a Dios. Entonces, qué es lo que dice Dios? Que un buen mandatario, ¿cierto? Una persona que esté a cargo de un país, ¿cierto? O de un lugar, ¿cierto?, específico, ¿cierto?, de un territorio. Una persona buena es aquella que sabe lo que Dios va a hacer en 50 años más, ¿cierto? Aquella que tiene claro hacia dónde va la historia y hacia dónde va lo que Dios quiere hacer. Aquel que conoce de a Dios, aquel que conoce de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer nosotros? Es tratar de buscar quién
se apega a esto, ¿cierto? Y hoy, aunque en estos tiempos es tan difícil poder hacerlo, pero siempre uno debería tratar de buscar por quién votar, por quién, a quién no seguir, sino que siempre hay que elegir a alguien. Entonces ellos, el pueblo de Israel no quería, ¿cierto?, la solución que era la correcta, que era volverse a Dios, que era buscar a Dios, que era pedirle perdón, arrepentirse de sus pecados, sino que ellos querían matar al profeta que había traído la palabra de castigo, de juicio, porque pensaron que si ellos lo mataban, entonces el juicio no iba a poder hacerse. Pero iban a matar al profeta, pero el que había mandado la palabra, el que había dicho la palabra, era Dios. Entonces, aunque mataran a Jeremías, Jeremías les dijo que iban a matar sangre inocente y ese pecado iba a caer sobre ellos. Entonces, los únicos que se volvieron fueron los príncipes, ¿cierto? No se volvieron los sacerdotes eran los que tenían que haberse vuelto para decir si él es profeta, entonces nosotros, a ver, volvamos a escucharle, volvamos a analizar lo que dice, veamos qué es lo que dice. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que aquellos que estaban encargados, ¿cierto?, de entregar la palabra de Dios, se habían corrompido también, y como se habían corrompido su mente, ya no estaba de acuerdo a lo que Dios quería, sino que estaba de acuerdo a sus principios personales, a los valores que ellos se habían autoimpuesto, ¿cierto? Y ya no era Dios el que los gobernaba a ellos, sino que ellos eran los que querían gobernar, ¿cierto? En el lugar de Dios. Entonces, Dios nos da la sabiduría para que nosotros podamos buscar en su palabra y podamos, ¿cierto?, crecer en ella. Mire, dice que Jeremías fue un hombre, como le decía anteriormente, que le costó, ¿cierto?, llevar adelante su ministerio porque no era de buenas noticias las que él traía, aunque si usted lee después el capítulo 30 en adelante, cambia la cosa y dice que son buenas noticias, pero vienen a un futuro, ¿cierto? Y no solamente a un futuro cercano, sino habla también del tiempo final. Pero eso tiene que dejarlo para otro día, o usted lea, ¿cierto?, el libro de Jeremías y va a ver que tiene muchas cosas que le van a gustar. Entonces, mire, hay un profeta, ¿cierto?, que se destaca en esta palabra y que se llama Ananías, pero no se destaca porque él dijera cosas buenas, no se destaca porque hablara acerca de las cosas de Dios y lo hiciera volverse de su error, sino que ellos confunden aún más a las personas. Cuando Jeremías estaba hablando de estas palabras, se presenta Ananías, que también era un profeta, y les dice que el cautiverio iba a durar 2 años y luego Dios le iba a quitar la vida, ¿cierto?, al rey Nabucodonosor. Pero esto no sucede así. Entonces el profeta Jeremías se lo hace ver. Y recuerde usted que Jeremías, ¿cierto? Lo primero que le dice Dios en lo que hemos leído, dice versículo, capítulo 27, dice, versículo 2: Jehová me ha dicho así: hazte coyundas y yugos, y ponlos sobre tu cuello, y los enviarás al rey de Moab, al rey de Edom, al rey de Amón, de Tiro, al rey de Sidón, por mano de los mensajeros que vienen de Jerusalén, a Sedequías, rey de Judá. ¿Cierto? Entonces él le dice que se hiciera yugos, y los puso sobre su cuello el yugo, un yugo de madera. Entonces Ananías le dice, le quita el yugo a Jeremías, el yugo que Jehová le había dicho que se pusiese sobre su cuello como señal de lo que tenían que hacer, y él se lo quita y lo quiebra. Y le dice, así Dios va a quebrar el yugo que tiene Nabucodonosor sobre nuestro pueblo. Entonces, después Jehová le habla a Nabucodonosor, le habla a Jeremías y le dice que esa no es la palabra que él ha dicho, sino que la palabra que ha dicho es la que vale, es la palabra de Jeremías. Y dice que son 70 años los que van a estar cautivos, 70 años que van a estar bajo el dominio de Nabucodonosor. Y no solo ellos, por lo que había hecho Ananías, ¿cierto?, de quebrar el yugo de madera, dice que ahora iba a ser un yugo de hierro. Entonces, cuando la persona habla libremente, ¿cierto? Y Jehová no ha sido el que ha hablado, Dios no ha sido el que ha hablado, entonces eso va a traer una repercusión sobre la iglesia, sobre aquel que escucha, ¿cierto? Si Dios no es el que está hablando y nosotros le prestamos oído. Qué lamentable es en estos tiempos tantas cosas que suceden en donde se ocupa el nombre de Dios y dicen, eh, Dios dice de esta manera y Dios no ha hablado y Dios no ha dicho nada. ¿Cierto? Sino que más que nunca en este tiempo debiéramos ser como lo que dice Jeremías y volvernos a Dios,
volvernos de nuestros pecados, ver en qué hemos fallado, ¿cierto? En qué nos equivocamos, en qué estamos tropezando, en qué estamos chocando, ¿cierto? ¿Cuál es nuestra muralla o cuál es nuestro peso, ¿cierto? Que no nos deja avanzar. Entonces, cuando nosotros nos demos cuenta de eso, cuando nosotros seamos humildes de corazón y busquemos la ayuda de Dios, ya sea que usted tenga un ministerio, ya sea que usted sea un hermano que se siente en la banca, pero que sí es valioso, ¿cierto? Como más de alguna vez lo he dicho, aquel que se sienta en la banca para escuchar la palabra es valioso para aquel que predica, porque ¿de qué sirve que vaya un predicador a la iglesia o vaya un pastor a la iglesia a predicar si no hay nadie que le escuche? ¿Cierto? Ahora, si ese hermano o esa hermana que llega a la iglesia a escuchar la palabra de Dios, eh, pone atención y confirma la palabra y está pidiendo a Dios, dele sabiduría, dele gracia al predicador, hable a través de sus labios, entonces va a ser bendecido usted y aquel que está predicando. ¿Por qué? Porque lo que va a escuchar va a tener usted la certeza de que es la palabra de Dios y va a llenar su corazón y le va a fortalecer, y usted no va a irse a casa como llegó, sino que se va a ir fortalecido, renovado, ¿cierto? Sabiendo que lo que usted ha escuchado es ciertamente palabra de Dios y no va a escuchar, ¿cierto? Como algunos dicen, ¿cierto? Que vienen tiempos mejores cuando la palabra dice que en los últimos tiempos serán tiempos complicados, serán tiempos difíciles, ¿cierto? Dice que serán acortados, incluso serán acortados los tiempos, dice, los días serán acortados por amor a aquellos que son los escogidos, porque si no, ¿cierto? Más de alguno de ellos se perdería, porque son tiempos difíciles, son tiempos complicados. Entonces, la palabra de este día nos lleva, ¿cierto?, a preguntarnos qué haríamos nosotros en el lugar de Jeremías. ¿Qué haría usted si Dios le dijera que diera una noticia que no le va a gustar a la iglesia, ¿cierto? Que usted se presentara un día y se parara frente a la iglesia a decirle que ellos están equivocados, como están sirviendo a Dios, y que Dios quiere un cambio de parte del corazón de ellos. Entonces, ¿cómo lo haría? ¿Cómo lo tomaría usted? Jeremías obedecía a la palabra de Dios. Si había algo que tenía Jeremías era que era muy obediente a lo que Dios le ordenaba y él hacía conforme a lo que Dios le hablaba. Entonces, Jeremías le quiebran, ¿cierto? Recuerde que lo habíamos dejado en que querían matarle, querían quitarle la vida a Jeremías. Pero cuando llega Ananías y le dice lo contrario, ¿cierto? Dice, 2 años van a ser. Entonces le dice que así sea, le dice Jeremías, si Dios así lo ha dicho. Pero antes que él saliera, antes que Jeremías saliera, Dios le dice que él no había hablado. Entonces, se devuelve, ¿cierto? Jeremías y le dice a Ananías que Dios le iba a quitar la vida antes de 2 años. Y así es. Antes de ese año, le iba a quitar la vida a Ananías y así fue. Murió Ananías por lo que había dicho y por haber puesto al pueblo en contra de Dios, ¿cierto? Porque Dios ya había dado una orden, ya se había dicho lo que debían hacer. Dios le había dicho que ellos debían, el yugo significaba que ellos tenían que ir en forma humilde y aceptar que Dios había dispuesto su cautividad ante el rey de Babilonia. Y si lo hacían así, ellos iban a ser restituidos a su tierra. Nabucodonosor iba a ablandar su corazón, como decía la abuelita, ¿cierto? Y lo iba a mandar de regreso a su casa y iba a devolver las cosas del templo. Pero como ellos no obedecieron a la palabra de Dios, sino que quisieron rebelarse en contra de lo que Dios había dicho, entonces por eso se hizo un yugo no de madera, sino de hierro, y tuvieron que soportar, ¿cierto?, los 70 años de cautividad en Babilonia, y fue destruido el templo y fue destruida la ciudad. Querido hermano, querida hermana, quizás hoy en día no hay un templo físico en Jerusalén, no hay un templo físico en Israel, pero sí, por cierto, que hay un templo en su corazón. No permita que el enemigo destruya el templo de su corazón por las mentiras que otros dicen. Usted busque la palabra de Dios, busque en su corazón quien le pueda guiar a Dios, quien le pueda llevar, ¿cierto?, a la palabra correcta, ¿cierto? Pero yo le aseguro que si usted busca, ¿cierto?, en la palabra de Dios, Dios le va a ir enseñando, Dios le va a ir guiando para que usted aprenda cada día un poquito más acerca de Él. No hay nadie más interesado en que usted aprenda acerca de Dios que Dios mismo, ¿cierto? Que para que usted pueda crecer. Es como cuando alguien me dijo a mí, tú no puedes aconsejar a mi hija, dijo una madre, obviamente. Me dijo a mí, tú no puedes aconsejar a mi hija, dijo, porque esa labor me corresponde a mí. No hay nadie que pueda aconsejar mejor a mi hija que yo, porque yo la amo y siempre le voy a dar el consejo mejor para ella. Y yo encontré que había tanta sabiduría en ella, y eso también se aplica para nosotros, ¿cierto? Como creyentes. No hay nadie en que pueda guiarnos mejor en el camino de Dios que el Espíritu Santo de Dios
que Él ha puesto en nosotros. Solo es cosa que nosotros cada día le pidamos a Dios que nos guíe, que nos ayude, ¿cierto? Y que oremos también por quienes están para enseñarnos acerca de la Escritura. Querido hermano, querida hermana, quisiera que esta palabra quedara en su corazón y así como Dios le dijo que el pueblo, ¿cierto?, iba a ser llevado cautivo, y así se cumplió la palabra de Dios al pie de la letra. Todo lo que había dicho Jeremías se cumplió, y lo que dijo Ananías nunca fue así, sino que a los 7 años después fue destruido totalmente el templo y la ciudad. Entonces, pero ellos ya habían, parte de ellos ya estaban cautivos. Y ahí podemos ver que si el instrumento habla de parte de Dios y es verdadero, se va a cumplir todo lo que Él dice. Pero no se quede triste, porque después podríamos decir que este fue el día más oscuro, la noche más oscura de Israel hasta ese tiempo, pero después venía, ¿cierto?, un amanecer nuevo para ellos, ¿cierto?, donde el profeta también les habla de que iban a volver a sus tierras, iban a volver a su ciudad, iban a volver a su lugar. Entonces, para nosotros también existe esa palabra. Para nosotros como iglesia de Dios también hay una promesa, ¿cierto?, de cielos nuevos y tierra nueva. Hay una promesa de que Cristo vendrá en las nubes y llevará y levantará a su iglesia antes de que el juicio caiga sobre la tierra. No deje pasar este tiempo, no deje pasar estos días, sino que busque la Escritura y que el Señor le bendiga y le guarde cada día, y que el Señor, cierto, me guíe a mí también en cada momento. Para Dios que vive, para Él sea la honra, la gloria, y el de mí tenga su misericordia.